Perfecto. Muy buenas tardes, compañero Osvaldo Andrade. El día de hoy estamos en Horizonte Socialista, en este bloque que denominamos Socialismo a Fondo. ¿Cómo está, compañero? Bien, lo más bien, muchas gracias. Qué Muchísimas gracias y bueno. un gusto poder compartir con ustedes. Qué bueno, muchas gracias igualmente a usted por aceptar participar en este espacio que para nosotros es tan importante conocer la voz de aquellos insignes militantes del socialismo chileno, pero militantes, que es muy importante para los jóvenes conocer su Está experiencia. muy bien, está muy bien, está muy bien. Sí, bueno, primero que todo, como le comenté a quienes van a ver este video, somos Horizonte Socialista, estamos inaugurando el bloque Socialismo a Fondo, nosotros ya conversamos con otros compañeros y pretendemos a lo largo de este periodo seguir conversando con aquellos más insignes. Pero ¿para qué más? Vamos a lo que nos convoca. Estamos con Osvaldo Andrade Lara, nació el año 1953, es abogado de la Universidad Católica, militante del Partido Socialista desde el año 1968, época en la que ingresó a la Juventud Socialista. Fue ministro del Trabajo durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, fue presidente del Partido Socialista durante 5 años, fue diputado de la República durante 2 periodos y bueno, nativo ahí en el territorio de Puente Alto. Y justamente eso es lo que queremos saber, compañero. En la entrevista pasada estuvimos con Jorge Arrate, quien nos contaba que sus primeros pasos en el socialismo se vinculan a haber vivido en Puente Alto. Cuéntenos más sobre esto. Bueno, yo soy, como decimos los puentealtinos, nacido y criado en Puente Alto. Mi padre fue un obrero salitrero que llegó a San José de Maipo con una muy joven, 20 y tantos años, con una TBC. Y él era socialista de toda su vida y llegó a ser regidor. En ese tiempo los concejales se llamaban regidores, en una comuna en donde además el socialismo era muy, muy fuerte. Tuvo alcaldes varios periodos, tenía mayoría en lo que hoy día es el Consejo Municipal. En ese tiempo los alcaldes eran electos por los regidores. Y mi padre fue, para que te hagas una idea, cuando salió electo regidor sacó 832 votos en un Puente Alto que a la fecha tenía 80.000 habitantes. Hoy día tiene casi 700.000. Y yo me incorporé a la Juventud Socialista muy, muy ligado por mi padre, naturalmente, pero además porque fue un hecho muy específico. En el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, por allá por el año 68, hubo una movilización de jóvenes y Carabinero mató a un militante de la Juventud Socialista. En ese tiempo nos llamábamos Federación Juvenil Socialista, Claudio Pavés. Exactamente, que finalmente fue mi concuñado porque mi hermana casó con un hermano de él. Y eso generó en Puente Alto no solo una gran efervescencia, sino que también un gran interés por incorporarse a los partidos. El Partido Socialista era un partido muy potente en Puente Alto, el alcalde en ese tiempo ya era socialista también, así que fue como bien natural incorporarse a las filas del partido. Además, en mi casa, mi papá era de estos socialistas viejos, buenos para la comida, bueno para el copete, muy, muy de amigos, ¿no? Entonces a mi casa llegaban próceres del socialismo, Aniceto Rodríguez, era compadre con Mario Palestro, llegaba Salvador Allende, Jaime Concha, recuerdo, y yo era un pendejo, pero veía estas figuras y naturalmente a mí me causaban una impresión notable, porque eran gente famosa, además gente muy aguerrida, pero muy sencilla, muy de trato, ¿no? Yo me acuerdo que el presidente Allende estuvo en mi casa varias veces y yo lo veía enorme, lo veía inmenso, lo veía como que me medía 3 metros y bueno, no era tan... pero fue parte de mí y me incorporé a la juventud entonces, a poco andar era dirigente de la que entonces se llamaba seccional Ramón Núñez Aguilar, llegué a ser secretario político, posteriormente fui secretario regional de la Juventud Socialista. El regional en ese tiempo era inmenso, porque era desde Las Condes, no existía Barnechea, Barnechea era un barrio,
no existía Vitacura, existía Las Condes, toda la zona cordillera. nororiente, la cordillera, y llegaba a Puente Alto, Pirque, San José, que además eran comunas muy socialistas también. San José era lo mismo, así que era una cosa muy, muy interesante. Y bueno, y el golpe militar me encontró siendo dirigente de la juventud del Regional Cordillera. Y compañero, cuénteme un poco más sobre cómo fueron sus primeros pasos en la juventud socialista, cómo usted veía que se desarrollaba en la interna este espacio de política. Bueno, la juventud socialista era bien parecida al partido, era una estructura que tenía un grado de autonomía bien relevante, desde el punto de vista orgánico. Tenía su comité central. Yo alcancé a estar con secretarios generales como Gustavo Ruz y después Carlos Lorca. Y tenía también las mismas controversias. Era una situación bien extraña porque tenía las controversias naturales de un partido con mucha diversidad política y con mucha opinión, a veces no del todo convergente. Y en la juventud eso también se expresaba. Teníamos disputas. El Regional Cordillera era antagonista político de la dirección oficial de Carlos Lorca y esa dirección. Mira lo que son las cosas. Pero al mismo tiempo la juventud, como ente político, también tenía una controversia con lo que era la opinión política del partido. Entonces era un entrecruce de controversia política bien interesante, extraordinariamente densa, porque había gente que tenía una gran capacidad intelectual y una tremenda capacidad para expresar su opinión y sus ideas, pero tenía nosotros estábamos, la Juventud Socialista estaba a la derecha de la dirección regional del Partido Socialista, que estaba a la izquierda del Partido Socialista oficial. Y sin embargo, nosotros estábamos, creo, te estoy hablando de esa nomenclatura, ¿no? De esos tiempos, estábamos a la izquierda de la dirección de Carlos Lorca. Entonces, no es fácil, no es fácil de explicar, pero en un momento político que había tanta efervescencia política y tanta participación, era bien notable esto. El gobierno de la Unidad Popular, yo lo viví siendo ya estudiante universitario y quiero decirte que fue un momento extraordinariamente valioso, al margen de la crítica que se puede hacer de la gestión. No me meto en eso, pero fue extraordinariamente valioso desde el punto de vista de la discusión, del debate, del ambiente de libertad, del ambiente del desarrollo y despliegue de la cultura. Fue un momento particularmente rico y para los jóvenes en particular fue espectacular porque fue un momento en que despertábamos a la política, en un momento en que el ambiente político estaba muy conflictuado, se fue polarizando, pero además con un debate ideológico brutal porque estaba la influencia de la Revolución Cubana, estaba la influencia de la Unión Soviética, en Chile teníamos la controversia socialista-comunista, pero apoyábamos al gobierno de la Unidad Popular. Era un momento muy hermoso, permíteme la sutiquería de decirlo así, digamos, pero de verdad, fue un lindo momento. Y justamente ya que menciona la época de la Unidad Popular, en una entrevista que usted dio, estuve leyendo que usted dijo que, bueno, usted estudió en la Universidad Católica y le preguntaron sobre por qué eligió la Universidad Católica, pero bueno, entre otros motivos, le preguntaron también por su labor política en ese espacio y usted dijo, la tarea política no era en la universidad, era en Puente Alto. Cuénteme más sobre eso. Bueno, yo entré a la universidad a los 17 años, entonces todavía era militante de la juventud, y mi frente político, que además me satisfacía mucho, era Puente Alto, que era una comuna rica desde el punto de vista del mundo popular. Nosotros aquí elegíamos a Palestro, votábamos por Altamirano, o sea, y yo en la universidad era un mono raro, porque en la Católica, no sé, entrábamos 120 en cada semestre, y yo calculo que de izquierda éramos en total 17, no éramos más. Incluso armamos un núcleo del Partido Socialista para juntarnos, y éramos 12, 15, no éramos más. Entonces éramos francamente una expresión muy testimonial. En cambio, Puente Alto para mí era la población,
estaba Pirque, yo me acuerdo de Manuel Díaz, que era un dirigente de la Ranquil, que Alberto López, o sea, me acuerdo de mucha gente que, bueno, que después desgraciadamente sufrió los rigores de la dictadura, pero que en esa época había una efervescencia muy rica desde el punto de vista del debate, y para mí la universidad era un pasaje corto. Yo siempre, también lo he dicho en otras entrevistas, yo quería demorarme poco en la universidad, salir rápido y volver a estudiar otra cosa, y estudiar la Católica por una cuestión casi frívola, pero relevante. Como bueno, por el básquetbol, porque jugaba básquetbol y era seleccionado y qué sé yo, pero además porque la Católica me garantizaba hacer mi carrera en el tiempo que yo me lo preveía, y la Chile, uno sabía cuándo entraba, pero no cuándo terminaba. Desde ese punto de vista, la Católica, a mí, uno se podía quedar estudiando en el verano en la Católica y hacer más cursos. Yo, de hecho, cursé 8 semestres, a pesar de que tuve unos intermedios ahí porque me fui preso, pero se podía hacer. Entonces, eso fue lo que me motivó. Entonces, para mí la Católica no era mi frente de trabajo, yo era dirigente del regional, de la juventud, entonces mi frente era Puente Alto y el regional Cordillera. Y más allá de esa situación, bueno, usted no practicaba como política activa en la universidad, pero ¿cómo usted, una persona de izquierda, se veía frente a tantas personas que claramente tenían un pensamiento muy distinto al de usted? Bueno, yo he sido siempre polemista, nunca he eludido el debate, se me conoce además porque tengo un cierto acercamiento con facilidad a la ironía, entonces me es relativamente fácil debatir con personas que tienen un pensamiento distinto al mío. Además, tenía una ventaja, y es que por esto del básquetbol tenían una cierta consideración conmigo, porque, pucha, mal que mal, era seleccionado de Chile, entonces era una novedad y un orgullo para la escuela, entonces me trataban bien, pero en la dimensión política era un negro de Harvard. Pero en general en el debate, además habían buenos polemistas, había gente que después tuvo una muy importante participación en los partidos de derecha o en los gobiernos de derecha. Yo fui compañero de Carlos Bombal, de Chadwick, de Coloma, de Luchans, de Melero, es decir, Jaime Guzmán era el líder de todo este mundo. Habían profesores, don Jaime del Valle, que fue subsecretario, ministro de Justicia del gobierno militar. O sea, ese era un enclave de la derecha, y de la derecha más reaccionaria, ¿sí? Era una derecha además muy Opus Dei. En mi escuela se rezaba a veces en algunos ramos, antes de empezar el ramo, había que persignarse. Bueno, yo no lo hacía, porque me sentaba más atrás, pero había profesores que entendían que había que encomendarse al Señor antes de iniciar la clase. Eso te da una imagen de lo que era, ¿no? Claro. Pero claro, al mismo tiempo esto estaba inserto en una cuestión más general, en que la juventud tenía una efervescencia político-ideológica muy fuerte, y con mucha cultura en medio. Yo me acuerdo que uno iba a almorzar a lo que entonces era la UNTA, que hoy día es el Diego Portales, qué sé yo, y había cientos de jóvenes que cantaban y andaban de Quilapayún, y cantaban de Víctor Jara, y se armaban debate en la mesa, y se discutía, qué sé yo, cuestiones. En ese tiempo no había reuniones que no empezara uno con la situación de la lucha de clase en el mundo, y de ahí empezaba a hablar de Chile, y la referencia a autores y a pensadores. Yo lo recuerdo no con nostalgia, porque para qué la nostalgia, pero sí lo recuerdo con mucho cariño, fue un momento muy feliz para nosotros. Y en ese entonces, ya que usted participaba, bueno, era parte de la Universidad Católica, pero al mismo tiempo usted mantenía un trabajo más territorial en Puente Alto, pero le quisiera preguntar sobre su relación con los compañeros de la Juventud Socialista. ¿Cómo se vivía en ese entonces ser militante, ser joven y estar en esa época, previa a la dictadura, me refiero? Sí, mira, era de una fraternidad brutal. O sea, era una relación de compañeros muy, muy intensa, muy
de mucha unidad, sin perjuicio que el debate existía. Además, en el Cordillera se producía un fenómeno bien particular, y es que coincidían militancias de Las Condes, que igual tenían una cierta modo de vida, y militancia de Puente Alto, que era socialmente en dos mundos distintos. Entonces, había una interacción también muy interesante desde el punto de vista de juntarnos gente que tenían, quisiera decir, extracciones sociales diferentes. Pero esas cosas se mediatizaron absolutamente, no tenían relevancia, porque había una... nosotros nos sentíamos en la juventud como llamados a enfrentar un proceso histórico que no vislumbrábamos su potencialidad, pero que sabíamos que era espectacular. O sea, nos sentíamos parte de un proceso espectacular sin tener mucha idea para dónde íbamos a llegar. Sabíamos que hablamos del socialismo y no creo que ninguno de nosotros haya tenido la capacidad de poder decir con certeza de qué estábamos hablando, para serte franco, pero vislumbrábamos, teníamos un sentimiento, y queríamos mucho al partido. Además teníamos como toda organización teníamos disputas, cuando había que elegir igual habían lotes, qué sé yo, pero yo me acuerdo que mi papá me tenía un dicho que a mí me marcó mucho y que he repetido un montón de veces, incluso siendo presidente del partido. Decía: al Partido Socialista no siempre es fácil entenderlo, pero nunca hay que dejar de quererlo, porque es lo más parecido a la sociedad chilena. Entonces, a mí me marcaba mucho eso, y me sentía muy complacido de eso. ¿Y en qué se evidencia eso? No, continúa, disculpe. No, por favor. Me preguntaste algo que no te escuché. Claro, le pregunté ¿en qué se evidencia eso? Usted me comenta de que el Partido Socialista es lo más parecido a la sociedad chilena. ¿En qué se evidencia eso? Es en que la militancia se vive en toda su dimensión, con amigos y adversarios, con debates y con componendas, a veces con traiciones, con cuestión. Yo siempre he dicho, el Partido Socialista puede hacer cosas heroicas, y las ha hecho, y puede mandarse cagadas monumentales, y también las ha hecho, y es el mismo partido. Incluso el mismo elenco, no necesita cambiar los elencos para eso. Entonces, yo soy de una generación además en que muchos de mis amigos, la gente con la que convivía, le puso el pecho a las balas y dio su vida. Entonces, hay mucho heroísmo en esto. Y éramos unos mocosos que entendíamos que había que hacerlo. Mira, nosotros el 11 de septiembre nos juntamos como 15 cabros de la Juventud Socialista con unas cosas que logramos armar, unas mugres, y nos fuimos a un fundo, al Fundo de las Nieves, y no sabíamos qué hacer. Entonces se nos ocurrió que teníamos que asaltar un retén de carabineros en las Nieves, en Vicuña Maquena. Se nos ocurrió porque decimos, algo hay que hacer. Y felizmente ese retén hacía como 3, 6 meses ya no existía. Así que cuando fuimos para allá, habían solo ruinas. Y que bueno, nos habrían surcido, no estaríamos conversando. Entonces, pero estábamos dispuestos a hacer esas cosas. Tal vez no con la conciencia política de los años, pero sí con una convicción. Te fijas que éramos parte de un proceso mundial. Eso sentía. Bueno. Y bueno, compañero, ya que menciona eso también, ¿usted cree, haciendo una comparación, o más bien un análisis de cada periodo, porque cada periodo se desarrolla de distinta manera por el contexto, pero ¿cómo relaciona esto con la actividad o con el rol que hoy en día cumple la Juventud Socialista en relación a cómo lo era en su periodo? Yo, bueno, no quiero no quiero molestar con lo que voy a decir, pero yo tengo la impresión que la Juventud Socialista perdió su capacidad de tener opinión política. Y se consume en las prácticas internas. ¿Cómo cuáles?
qué sé yo, en la lucha intralote, en las luchas por estamentos de poder interno, por estructura, pero ha perdido densidad política en mi percepción. No digo esta de ahora, sino que yo creo que ha sido un proceso. Pero si yo quisiera hacer una comparación, Lorca tenía opinión y expresaba opinión y luchaba por esa opinión y la dirección respaldaba, y en los plenos del partido de la Juventud Socialista, ahí en Arturo Prat, que es donde tenía la sede, había una denodada discusión y un debate intenso con posiciones bien fuertes y con mucha fundamentación, pero Lorca transmitía una opinión política como estamento y se hacía valer, bueno, además tenía talento, ¿no? Pero se hacía valer en la comisión política del partido, que era a la sazón la estructura de mando del partido, la estructura más relevante. Entonces, no eran muchos, no es como ahora son 30, ahora en ese tiempo han sido 15, más, no me recuerdo bien. Entonces, destacarse allí con pesos pesados era bien interesante, y la juventud tenía esa capacidad, y eso se reproducía en la seccional, en ese tiempo los comunales se llamaban, se repetía en los regionales, o sea, la juventud tenía una voz política, más allá de ser el voto a veces que dirimía en el empate, ¿te fijas? O ser simplemente un actor de la administración. Yo echo de menos un poquito eso, te lo digo con mucha franqueza. Creo que valdría la pena recuperar esa dimensión. Claro. ¿Y por qué cree que pasó eso? Yo creo que hay un fenómeno histórico que conspiró, y es que durante mucho tiempo la juventud dejó de existir, porque se tuvo que hacer cargo de la dirección del partido. Yo soy miembro del Comité Central desde el año 78, ininterrumpidamente, y soy de una generación que tuvo que hacerse cargo de la dirección cuando estas fueron detenidas y ellas desaparecieron. Entonces, la juventud socialista dejó de tener sentido en tanto estructura, porque había que hacerse cargo del partido, y yo creo que eso, que era una cuestión inevitable y que además fue lo que permitió mantener al Partido Socialista su existencia, significó que perdió relevancia como estructura de opinión política, y esa cuestión, que es más histórica, creo que no ha logrado sortearse del todo. Y en segundo lugar, porque hay un fenómeno más general, y es que en general los partidos han perdido densidad política. Si tú te das cuenta, hoy día los debates son más bien debates de la coyuntura. En general hay poca fundamentación más estratégica, y eso que afecta a los partidos también, por supuesto, afecta a la juventud. Ahora, estamos hablando de una época en que ser joven era ser parte del debate político. Después eso se perdió. Y además porque hubo un tiempo en que claramente la dimensión ideológico-política no fue lo más importante, era más bien lo operativo, lo de sobrevivir y lograr mantener una estructura. Y ahí los jóvenes jugaron un rol insustituible, pero tuvieron como costo que su estructura natural se disipó. Y yo me atrevería a decir ahora que a pesar de que en el partido yo creo que eso se ha logrado mejor, pero no ha sido fácil la transición desde ser joven a ser dirigente partidario, si no vienes premunido de una cierta adquisición de lote. Yo no, por favor, yo no demonizo los lotes. Fui coordinador de la ANI una buena parte de mi vida, así que malamente podría estar haciendo una cosa así. Pero de pronto creo que eso exageradamente impidió el despliegue de las potencialidades político-ideológicas de muchos cuadros del Partido Socialista. Mucho. Y creo que hay una pérdida. ¿Y cree que bueno, hay distintos lotes en el Partido Socialista? Para quienes están viendo este video quizás no lo saben, hay bastantes lotes, y bueno, la historia del partido siempre se ha caracterizado por eso, pero ¿usted cree que así es? ¿Usted cree que esta diferencia, claro, ya me lo mencionaba, pero es más estratégica que ideológica? ¿Que existan tantos lotes el día de hoy? Yo creo que a estas alturas han ido perdiendo sentido.
¿ah? Yo creo que hubo un momento en que efectivamente al interior del Partido Socialista, yo provengo del almeirismo y antes de la CNR, yo creo que en un momento en el Partido Socialista que ese debate interno fue un debate fuerte, contundente, político. Y yo tengo la impresión que con el tiempo se ha ido disipando esa diferencia y más bien se ha ido transformando en una cuestión de lucha por enclaves internos. ¿Eh? Y ya perdió un poco la dimensión y la densidad de la discusión política, que era lo deseable. O sea, siempre se ha tratado de darle el carácter de corrientes de opinión, pero la verdad que nunca se ha logrado aquello y más bien han seguido siendo más bien sectores internos. Tú tienes razón, esto no es una novedad, el partido se construyó desde distintos sectores y durante su época más gloriosa también habían sectores internos, no es un fenómeno nuevo, pero si uno comparara los lotes que existían, las corrientes que existían en la época de la Unidad Popular del Partido Socialista, eran una lucha ideológica, pero de una fuerza tremenda, ¿eh? Con opiniones político-estratégicas distintas, y sin embargo, yo creo que eso se ha perdido un poco. Y creo que se ha perdido también porque, y esta es una apreciación más general, se ha perdido un poco la identidad ideológica de los partidos. Yo siento que ese paso, sobre todo en el nuevo Chile, en la nueva sociedad, en el nuevo mundo, no ha sido fácil. Yo hace rato que vengo hablando de que esta es la oportunidad que el socialismo democrático se instale como un actor relevante de la sociedad política chilena. Y cuando me han apurado, he dicho que yo veo en ese mundo desde RD, los socialistas, el PPD, incluso una parte de los radicales. Y claro, puede no ser el momento porque, claro, hoy día estamos preocupados del plebiscito y me parece bien. Pero yo creo que hoy día ser de izquierda no es como antes, que era relativamente fácil en un mundo bipolar. Entonces, que uno era de aquí o era de allá. Estaba con la clase trabajadora, estaba con la clase opresora. Hoy día ser de izquierda tiene una dimensión. Hoy día yo no creo que sea posible ser de izquierda si no hay una tremenda compromiso y valoración de la democracia. No creo que sea posible ser de izquierda si no hay un compromiso a concho con los derechos humanos. No es posible ser de izquierda si no se es feminista. No es posible ser de izquierda si no se tiene una mirada al medio ambiente de preservación. O sea, hoy día es más fácil entrar a la izquierda, pero es más difícil encontrar una línea política ideológica que se haga cargo de todos estos fenómenos. Y yo creo que es el gran desafío que tenemos, entre paréntesis. Claro, y bueno, justamente ya que hablamos de esto de ser de izquierda o de encontrar este lugar político y lo que nos convoca también, hay muchos jóvenes que no saben si ingresar al Partido Socialista, hay algunos simpatizantes que ven con cierto resquemor algunas pugnas internas en la juventud socialista, incluso me refiero. Entonces, yo quisiera preguntarle, ¿qué le diría usted a esos jóvenes que ven a veces al interior de la política? Sabemos que hay negociaciones, hay disputas, es parte de la política, pero algunos catalogan que es un espacio tóxico. ¿Qué le diría usted a esos jóvenes? Yo tengo hijos hombres, 3, y me acuerdo que con ironía y con un dejo de amargura decía que cuando yo quería castigar a mi hijo los llevaba a una reunión del Partido Socialista. Y terminaron militando en el Partido Socialista. Entonces, yo te digo, a estos jóvenes, yo les encuentro razón. Y desde ese punto de vista soy comprensivo de esa línea argumental. Pero, ¿qué organización no tiene estos problemas hoy día? ¿O me van a decir que entrar a la iglesia es mejor? ¿O entrar a las Fuerzas Armadas? Entonces, yo sitúo esto en un contexto de que hay un problema general de las instituciones, por cierto, también de las instituciones políticas, hay problemas de representación, hay problemas de estilo. La sociedad abusiva que queremos cambiar también se expresa en las organizaciones políticas, las inequidades. Pero hay una sola forma de cambiar esas cosas. Y esto lo aprendimos de los pensadores, haciéndolo.
no eludiéndolo. Es duro, se pasan malos ratos, es bien amargo a veces, pero en los partidos de izquierda no está la gente que le ha ido bien en la vida. Y en consecuencia los que están allí son los que tienen que luchar porque les vaya bien en la vida. Y nos damos cuenta que para que nos vaya bien en la vida necesitamos de los demás. Ninguno de nosotros tiene, ni por herencia, ni por apellido, ni por rancia, ni por aristocracia, vamos a salir solos para adelante. Necesitamos de los demás. Ese es el sino de nuestro mundo. Y en consecuencia nos necesitamos. Y cuando uno se necesita con otro, tiene que juntarse. Ahora, uno no se junta con perfectos, pues se junta con gente igual que uno, que tiene vicios, que tiene virtudes, que tiene historia, pero lo peor es eludirlo. Yo recuerdo que cuando hemos tenido derrotas, yo les decía cuando era presidente o en mi intervención, decía, mire, nosotros luchamos por los derechos y queremos que se instale una sociedad de derechos. Y una buena discusión viene ahora a propósito del proceso constituyente. Pero hay un derecho que no tenemos, que es el derecho a renunciar. Porque no solo nuestra pelea, es también la pelea de muchos otros que ni siquiera tienen probablemente o vislumbran la posibilidad de militar en un partido, que están lejos de eso, que están en una situación bastante más precaria y que vaya que necesitan de aquellos, como los que tú mencionas, que aun cuando encuentran tóxico esta cosa, también entienden que hay que hacerlo. Entonces, a mí me parece que no hay mucho donde elegir. Hay imperativos históricos, como decía Fidel, que uno no puede eludir cuando tiene convicciones, cuando tiene inquietudes. Y no tenemos derecho a renunciar a eso. ¿Y usted qué le diría a esos jóvenes, por ejemplo, aquellos que el año pasado ya vamos a cumplir un año del estallido social, aquellos que saltaban los torniquetes y algunos que no creen todavía en la política? Le diría, me refiero a simpatizantes del socialismo, un espacio para actuar. Sí, y no escuché del todo tu pregunta porque hubo algunos saltos en la expresión, pero entiendo qué le diría a los jóvenes que andaban en la protesta, más que nada, ¿no? Bueno, les diría que encuentro espectacular lo que hacen. Que encuentro que la expresión de esa nítida... Yo soy de los que cree que detrás de toda esa demanda lo que hay es una demanda de dignidad. Lo he dicho desde el primer día. Y por eso encuentro espectacular que la plaza se llama Plaza Dignidad. Y les diría en consecuencia que no dejen, que no se rindan a ese esfuerzo. Pero también le haría una prevención. ¿Cuál? La violencia siempre termina afectando a los más débiles. Siempre los muertos son nuestros. Siempre los que sufren estas cosas son los nuestros. Los otros, los victimarios siempre salen bien parados. Entonces, yo diría que tuviéramos cuidado en eso, porque de pronto un discurso encendido, una verborrea exultante, explosiva, provoca estragos. Yo conozco muchos amigos míos que murieron porque creyeron en estos discursos encendidos. Yo te contaba que nosotros fuimos a asaltar una comisaría y gracias, bueno, yo no soy ateo, así que no puedo decir gracias a Dios, pero gracias a alguien esa comisaría no existía. Pero nosotros creíamos que era lo que había que hacer. Y nos habrían surcido a todos. Y por tanto, 15 muertos más. Entonces, yo diría que yo llamaría a que esta protesta se encarne de modo tal por algo que son mucho más efectivas y menos riesgosas. Yo iría por una huelga en general, por ejemplo, y ahí manifiesto mi ancestro sindicalero, digamos. Yo creo que eso debiera ser mucho más efectivo. Paralizar el país. Eso duele más, le duele más a los que se niegan a los cambios. Pero bueno, pero tampoco puedo ser tan obtuso de no reconocer de que
Yo también fui joven y a esa edad salía. Y algún día en confianza hablaremos la cantidad de cagás que me dio al mandado, ¿te fijas? Entonces, no voy a pontificar ahora. Pero tendría cuidado porque los que perdieron los ojos son gente nuestra. No hay ningún uniformado que haya perdido el ojo. Lo digo con bastante afecto, digamos. El cabro que tiraron bajo el puente es un cabro de 16 años de aquí de Puente Alto. Entonces, no nos expongamos. Esa es mi tesis, no nos expongamos porque tenemos aquí un adversario jodido y es una mezcla entre un cierto nucleamiento anarquista con un cierto nucleamiento narcotraficante. Y esa es una mezcla que nosotros no debiéramos tolerar ni hacernos parte de eso. Entonces, yo sé que es difícil esto porque uno, bueno, no es fácil que distinga, pero le haría esa prevención. Yo lo felicito, pero desde los años, le diría que haría ese cuidado. Y bueno, ya que comentamos esto de aquellos jóvenes que participaron o que iniciaron este proceso previo al estallido social, entre ellos se encontraban en su gran mayoría y fueron quienes protagonizaron este patio, eran los secundarios. Pero quisiera preguntarle, o sea, ¿qué es lo que pasó con aquellos universitarios, con los estudiantes de la educación superior? Y con ello quisiera relacionar esto a, por ejemplo, la situación actual que vive la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. No se alcanzó el quórum, no hay fecha. ¿Cómo evalúa este proceso? Y para ir cerrando esta conversación, quisiera conocer más o menos su visión con respecto a cuál es el rol que van a cumplir los estudiantes universitarios o de la educación superior posterior al plebiscito. No lo sé. No me atrevería a hacer una afirmación, salvo hacer un juicio, una especulación. Yo creo que el gran desafío que tienen los jóvenes es transitar desde la movilización a la organización. Porque la movilización tiene un sentido, abre puertas, abre camino y en consecuencia, bien. Pero no puede terminar allí. Tiene que transformarse en una perspectiva de cambio real. De lo contrario, es un desahogo. Y hay demasiada gente que lo pasa mal en Chile para que solo viva desahogos. Entonces, y tal vez la gran crítica que uno le podría hacer al mundo universitario joven es que precisamente ese paso no lo ha dado. Se queda en la lógica de la movilización, de la protesta legítima, contundente, fundada, razonable, pero no da el otro paso. No da el paso de que eso se tiene que transformar en una cosa más estructurada, más con sentido político, con línea, porque ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que la movilización sea instrumentalizada por otros que tienen mejores instrumentos políticos o de estructura, qué sé yo. Yo creo que hoy día el riesgo que tenemos es que la movilización se pueda ser radicalizada e intentar conducida por el anarquismo. Bueno, y eso va a terminar siendo más muertos, más ojos menos, pero ni una línea de solución. Entonces, los jóvenes no pueden decir, vamos a movilizarnos para que otros se hagan cargo de la solución de los problemas. No. Yo creo que tienen que tener la capacidad de avanzar en ese sentido. Mira, a propósito de esta fallida negociación, tú me dices si nos estamos extendiendo mucho. Perdón, problemas los políticos podemos hablar y yo he dicho que el gran problema del Frente Amplio en la fallida negociación, siendo optimista, creo que esas cosas se pueden mejorar, qué sé yo, es que los jóvenes que fueron parte de esta protesta y que tienen vocación de poder y de ser gobierno, cuando llega el momento de transformar eso en hechos concretos, se quedan con su identidad y se olvidan que hay que constituir mayorías para hacer cambios.
Los jóvenes de mi época tuvieron la sagacidad de darse cuenta que para derrotar al adversario común, que era la derecha y la dictadura, había que juntarse, y nos juntamos incluso con jóvenes que habían estado involucrados de un modo más indirecto en el golpe de Estado. O sea, y lo hicimos porque teníamos no solo vocación de poder, sino que teníamos vocación de ser gobierno, porque uno hace los cambios desde el gobierno, no lo hace los cambios desde la oposición, ¿no? Claro. Y yo siento que en ese sentido ahora hay una gran oportunidad. El proceso constituyente es una gran oportunidad para que toda esta demanda de dignidad se exprese en el texto constitucional. Yo les voy a dar un ejemplo, y que tiene que ver con mi sesgo. En Chile está garantizada la libertad de trabajo, pero no está garantizado el trabajo. Y eso está en la Constitución. Entonces, cuando yo les pido a los jóvenes que se hagan cargo de este problema, pero no protestando, para pancarta o eslogan, no, que en el proceso constituyente terminen con eso. En Chile, por mandato de la Constitución, un dirigente sindical, un dirigente gremial, no puede ser candidato. Yo le pido a los jóvenes que vayan a la Constituyente que terminen con eso, que es una arbitrariedad. En Chile, la huelga está limitada en la Constitución. Bueno, yo le pido a los jóvenes, o sea, lo que te digo es que hay que transformar esa dinámica, esa frecuencia, esta cosa tan maravillosa que hicieron, hay que transformarlo en hechos que se hagan cargo de los problemas. Si no, va a ser simplemente otra movilización más de las que muchas han habido y que han terminado en nada. Claro, y bueno, finalmente tomando todas las consideraciones, todos los comentarios que usted también dijo recientemente, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el mensaje final que usted le envía a los jóvenes, a aquellos más indecisos de ingresar al Partido Socialista, más bien a la Juventud Socialista? ¿Qué le diría y cuál sería el mensaje final a quienes nos están viendo en Horizonte Socialista? Yo le diría tres cosas. Uno, nosotros no tenemos derecho a rendirnos. No tenemos ese derecho. Hay un imperativo histórico que nos impide rendirnos. Segundo, ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer estas cosas solo. Aquí no hay Superman. Aquí no hay Mesías. No necesitamos. Y los que viven en mayor precariedad, el mundo popular, con mayor razón se necesita de los demás. Somos seres gregarios, pero además el mundo de las izquierdas requiere de grandes conglomerados. Entonces, si estamos conscientes de eso, hay que militar. Hay que pasar por el mal rato, si tú quieres, y ver que a veces hay reuniones aburridas, y que hay cosas tóxicas como se usa, y que hay mil cosas. Pero uno tiene que tener la capacidad de constituir una masa crítica suficiente para que las cosas que quiere hacer se puedan hacer. Y eso requiere de otros. Y esos otros están, bueno, hasta mientras no se invente otra cosa, están en los partidos. Así es. Porque los partidos tienen una virtud, y es que tienen una globalidad de temáticas. No son organizaciones, no son los animalistas, te fijas, que también son muy valiosos, pero que terminan en el tema de los animales. No son los, qué sé yo, tanta cosa que haya, los cabros de las bicicletas, son todas cosas muy loables, ¿no? Pero se agotan allí. Lo que nosotros necesitamos es una masa crítica que se haga cargo de la globalidad de los problemas. Y eso es la política, y la política se expresa en partidos. Entonces, yo le diría a los jóvenes que, así como en mi época era más fácil, y hoy día yo reconozco que es más difícil, no se olviden de aquellos que a los 18 años, a los 17 años, 19, le pusieron el cuerpo a la pelea, y que lo pasamos re mal, pero valió la pena. Entonces yo les diría que valga la pena, que lo que ellos hacen, que los ojos de Gatica valgan la pena, que valgan la pena. Así es. Bueno,
Muy buenas palabras, compañero. Que no valga la pena. Yo creo que eso es lo fundamental en esta conversación. Y finalmente, bueno, quisiera agradecer su participación en este espacio. Para nosotros es sumamente importante contar con estos testimonios de personas que han transitado por estos espacios, por las dificultades que involucra la política. Entonces, nuevamente expreso el agradecimiento desde Horizonte Socialista, de este equipo que hemos conformado de manera independiente. Somos socialistas, pero también tenemos un sentido crítico y queremos conocer aquellos testimonios. Así que nuevamente le agradezco esta grabación, estará disponible en nuestra página de YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y Twitter. Y bueno, finalmente quisiera darle un espacio para que nos entregue unas palabras finales. Y bueno, el espacio es suyo. Bueno, primero quiero agradecer porque siempre es muy grato este tipo de conversación, sobre todo cuando hay generaciones que nos separan o nos distancian, pero convicciones que nos unen, ¿no? Y lo segundo, decirles que yo tenía un amigo que se llamaba Claudio Taubi, que era dirigente del Regional Cordillera, que muerto desaparecido junto con Jaime Robotan, dos de mis grandes amigos, eran secundarios. Claudio estaba en la universidad y dieron su vida por esto. Vale la pena el esfuerzo, porque hay mucha gente que depende de esto. Estas no son peleas de élite, son peleas que tienen que ver con lo mal que vive la gente. Yo me he dedicado toda mi vida a la cosa sindical, desde los 20 años he estado metido, y es un mundo re jodido, pero tengo un inmenso aprecio por los dirigentes porque sé lo que cuesta y sé a lo que enfrentan, y ahí vaya que enfrentan. Entonces vale la pena. Así que no tenía previsto esta conclusión, así que me pillaste un poco de sorpresa. Pero lo que quisiera simplemente transmitir, junto con agradecer, es que vale la pena el esfuerzo. De pronto y al final, como en el caso mío, que ya yo estoy ya pasando a una línea de retirada, y uno mira para atrás y ve todas las cosas que le han pasado, y la conclusión que saca es que valió la pena. Al final vale la pena. Que esté muy bien. Así es, compañero. Bueno, entonces que valga la pena, y le pido un último cuadro en la imagen para que sea la que nosotros publiquemos en nuestras redes sociales con el puño en alto, como somos los socialistas. Así que sí, que valga la pena. Yo empuño la izquierda. Con la izquierda. No soy Perfecto. Bueno, muchas gracias, compañero, que esté muy bien. Muy bien. Un abrazo y nos vemos. Que estén muy bien y felicitaciones. Gracias.